Hermanos de la Iglesia Bíblica Vida Nueva, amigos que nos acompañan el día de hoy, día 13 de diciembre del año 2020, les damos a todos la bienvenida al servicio del día de hoy. Antes de iniciar, vamos a orar al Señor para pedir su bendición. Acompáñenme a orar. Padre, con acción de gracias, acudimos a ti, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Y te damos gracias por la vida que nos das el día de hoy. Gracias, Padre, por la oportunidad de tener el servicio. Y pedimos, Señor, tu guía, tu dirección en esta tarde. Bendice a nuestro hermano Timmy, que estará compartiendo la palabra. Y te damos gracias por los cantos que vamos a tener para alabarte. Pedimos, Señor, que tú dirijas este tiempo, que tu Espíritu Santo, Señor, en cada uno de nosotros nos dé el entendimiento. Ponga en nosotros, Señor, un corazón dispuesto para recibir tu palabra y para alabarte. Bendice esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un salmo que nos llama a la adoración. Lo encontramos en el Salmo 24 y vamos a leer del versículo 1 al 4. Te invito a que tengas tu Biblia en la mano y que me acompañes. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan, porque Él la afirmó sobre los mares, la estableció sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Tenemos un Señor perfecto, un Dios santo, y para poder estar, nosotros debemos también estar en santidad. Y por la misericordia de Dios, Él nos da santidad, nos ve en santidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te animo a que alabemos a nuestro Señor con un canto, precisamente relacionado a este salmo, que lleva por nombre, Señor, ¿quién entrará? Cantemos. ¿Quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Mis manos son limpias, mi sed purifica, mi vanidad quita y dame tu amor. Mis manos son limpias, mi sed purifica, mi vanidad quita y dame tu amor. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar. Pues tú me has limpiado, me has perdonado, tu Espíritu Santo me llena de amor. Pues tú me has limpiado, me has perdonado, tu Espíritu Santo me llena de amor. Vamos a una lectura bíblica en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 31. Hermanos,
Consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Después de esta lectura, vamos al tiempo de la visión. La semana pasada leímos en la carta, en el libro, de los Hechos, en el capítulo 4, el versículo 12. ¿Tuviste oportunidad de compartirlo? Si no lo hiciste, te animo que lo hagas esta semana. Y si tú lo hiciste, te felicito. Qué bueno que cumples con el mandato que dio nuestro Señor Jesucristo de llevar a otros el Evangelio y anunciar el nombre de Cristo. Vamos a leer nuevamente Hechos 4:12 y dice así: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Vamos a orar por aquellas personas a las que pudieras compartirle, que el Señor les permita confiar en el Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo les muestre que solamente en el Señor Jesucristo tenemos salvación. No hay ningún otro nombre en la tierra que nos pueda dar la salvación que el Señor Jesucristo nos ofrece. Vamos a orar por aquellas personas que escucharon y también por aquellas personas que son inconversas, que en tu corazón tienes el deseo de ir a hablarles, y pues pedimos por su salvación. Oremos. Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, porque pues tú eres un Señor, un Dios santo, y para estar contigo pues no podemos estar ante ti en pecado, debemos estar ante ti en santidad. Y gracias porque tú nos has hecho santos por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias al sacrificio que Él hizo en la cruz para pagar nuestros pecados. Y pedimos, Señor, por aquellas personas que aún no conocen a tu Hijo Jesucristo, pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo les traiga el conocimiento, que ellos reconozcan, Señor, su pecado, la necesidad de salvación, para que acudan a Jesucristo como su único medio para salvación. Danos, Señor, la oportunidad de ir con aquellas personas que no te conocen. Danos oportunidad, Señor, de poder hablarles del Evangelio que nos trae salvación. Y pedimos por nuestros familiares, amigos, contactos, Señor. Tú conoces, Padre, a quienes tenemos en nuestros corazones, que sabemos, Señor, que aún no te conocen. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues gracias a Dios, porque en Cristo hay salvación. Y vamos a pasar al tiempo de la palabra, la cual nos la va a exponer nuestro querido hermano Timoteo. Buenas tardes, hermanos. Es un privilegio para mí estar nuevamente con ustedes el día de hoy para seguir compartiendo su palabra. En la semana pasada vimos cómo el Señor Jesucristo estuvo haciéndole saber a los fariseos y a la demás gente que Él era el Señor del sábado. Y pues pudimos ver cómo los fariseos tenían su entendimiento entenebrecido, endurecido, y pues ellos no deseaban lo mejor, no tenían misericordia. Pero gracias a Dios, porque Él sí tuvo misericordia y sigue teniéndola de cada uno de nosotros. El día de hoy pues vamos a continuar aprendiendo más sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y pues hoy me gustaría compartir con ustedes Mateo 12 del 15 al 21, donde nos comparte acerca de que Cristo vino para perdonarnos y restaurarnos, aun y cuando haya fracasos en nuestras vidas. Vamos a ver el ejemplo de una mujer que tenía su vida hecha a pedazos, una mujer que tenía su vida por los suelos, que había llegado a tocar fondo, y Cristo no la rechazó, sino al contrario, Él la perdonó y la restauró.
Y tanto que después que esta mujer llegó a servir al Señor Jesucristo en su ministerio. Pero antes me gustaría pues orar para que el Señor bendiga este tiempo. Oremos. Padre, te damos gracias por esta tarde tan hermosa que nos has dado. Gracias porque hace más de 2000 años el Señor Jesucristo vino aquí a esta tierra para traernos paz, para traernos salvación, para traernos, Señor, todo aquello que el hombre necesita para vivir una vida perfecta y también para entrar al cielo. Te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo, bendice tu palabra, úsame, Señor, para tu honra y gloria, y te pedimos, Señor, que tú abras la mente también de cada una de las personas que nos estarán viendo. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí en sus Biblias quiero invitarlos a que abran ahí en Mateo capítulo 12, versículos 15 al 21. Mateo capítulo 12, versículos 15 al 21. ¿Qué dice este pasaje? Este pasaje dice lo siguiente. Síganme allí con su mirada. Mateo 12, 15 al 21. Dice así. Consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar. Muchos lo siguieron y él sanó a todos los enfermos, pero les ordenó que no dijeran quién era él. Esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. No disputará ni gritará, nadie oirá su voz en las calles, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Aquí podemos ver cómo el siervo escogido por Dios vino no a echar a perder la caña quebrada, no a acabar con la mecha que apenas arde, sino al contrario. ¿Sí? Él vino a restaurar, vino a restablecer. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado o actualmente estamos experimentando situaciones difíciles? Pérdida de un hijo, pérdida de un cónyuge, pérdida de bienes materiales o algunas otras cosas, pérdida de la salud. Hoy en día, con esta pandemia, hay tanta gente que ha perdido la salud por causa del COVID. Y quizá algunos de los que nos están viendo, tal vez les haya pasado. Ahora, quizá hemos cometido algunos errores de tal magnitud que a lo mejor nos sintamos que ya no tenemos esperanza. Pero ¿sabe qué? Cristo vino para darnos esperanza. Tal vez alguno de ustedes se ha sentido tan solo que piensa que nadie le quiere ayudar. Quizá alguno de ustedes ha pensado que incluso ni Dios quiere bendecirlo. ¿Sabe qué? Hoy vamos a ver que en Jesús podemos encontrar esa esperanza. Toda persona que va a Cristo es aceptada por Él. Cristo no rechaza a nadie. Él quiere sanarla y también quiere restaurarle. Entonces, vamos a ver cómo es que Cristo lo quiere hacer. En primer lugar, en el pasaje que leímos, la pregunta ahí es, ¿por qué Jesús se retiró de aquel lugar? De acuerdo al versículo 15. Dice así, consciente de esto, ¿consciente de qué? Bueno, vamos a ver esto, el versículo 14. El versículo 14 dice allí, pero los fariseos salieron y tramaban cómo matar a Jesús. ¿Por qué tramaban cómo matar a Jesús? Por lo que vimos la semana pasada. Cristo sanó a un hombre en día sábado. Para los judíos, para los fariseos, esto era una ofensa gravísima. Según ellos, ¿verdad? Para Dios no lo era, pero para ellos sí. Tenían su entendimiento entenebrecido. Ahora, Cristo, sabiendo que estaban tramando matarlo, ¿qué hizo Él? Dice, se retiró de aquel lugar. Cristo fue y es una persona sabia, el más sabio que ha existido, que existe y que existirá. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Se retiró de aquel lugar. ¿Pero qué fue lo que pasó? Mucha gente le siguió. En el versículo 16 dice que, bueno, Él sanó a muchos enfermos, y en el versículo 16 dice, pero les ordenó que no dijeran quién era Él. Ahora, ¿qué fue lo que les ordenó? Ordenó que no dijeran quién era Él.
Ahora, ¿por qué creen ustedes que Cristo les ordenó que no dijeran? Sí, no era algo malo, no era algo que Cristo lo hacía a escondidas. ¿Por qué creen que Cristo les dijo que no dijeran que era Él? Tal vez porque al hacerlo se iba a extender la fama de Cristo. Y si se extendía la fama de Cristo, posiblemente no iba a poder cumplir bien su ministerio. Para cada uno de ustedes, los que están haciendo lo correcto, haciendo aquellas cosas que le agradan a Dios y a lo mejor no son muy famosos entre sus conocidos, entre sus vecinos o entre la gente, ¿sabe qué? Muchas veces Dios no quiere que usted sea famoso, que usted sea bien conocido por toda la gente. ¿Por qué? Porque quizá si eso llegara a pasar, tal vez su ministerio sería interrumpido. Tal vez no podría desarrollar aquello para lo que Dios lo tiene predestinado. En el versículo 17 podemos encontrar algo más. ¿Qué dice el versículo 17? Dice lo siguiente: esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Entonces, hacía mucho tiempo, cuando estaba el profeta Isaías, esta profecía abarca ambos, la primera y la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿qué es esta profecía? Allí en el versículo 18 la tenemos. Dice lo siguiente: este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. Aquí podemos ver esta profecía, que Dios estaba complacido con Jesús y dice que sobre él iba a poner su espíritu y él iba a proclamar la justicia a las naciones. Entonces, ¿quién es Jesús según este versículo? El escogido. Jesús es el siervo de Dios escogido y sobre quien Dios está muy complacido con él. ¿Cómo supo Mateo que Jesús era el siervo escogido que había recibido el Espíritu y en quien Dios estaba muy complacido? ¿Ok? Quiero invitarles a que me acompañen allí más atrasito de sus Biblias, Mateo 3, 16 y 17. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Qué dice este pasaje? Dice lo siguiente. Dice: tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo, y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Mateo era uno de los discípulos que estaban siguiendo a Jesús. Entonces es posible que él era una de las personas que estuvieron ahí, tal vez cerca, tal vez lejos, y vio cuando el Espíritu Santo bajó como paloma y se posó sobre él. Y además escuchó esta voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Y esta es la profecía que fue profetizada por el profeta Isaías muchos años antes de que esto pasara. Entonces, aquí podemos ver cómo se cumplió esta profecía. Al final, vamos a regresar a Mateo 12, 18. Vamos allá adelantito de sus Biblias, Mateo 12, 18, y vamos a continuar. En el versículo 18 dice que él proclamará justicia a las naciones. Y en el versículo 19 vamos a ver cómo lo va a hacer. ¿Qué dice el versículo 19? Dice: no disputará ni gritará, nadie oirá su voz en las calles. El Señor Jesucristo no andaba con un megáfono, no andaba con un altavoz, no andaba con unas bocinotas ahí proclamando todo lo que él estaba diciendo. No, él lo hacía sabiamente, lo hacía diligentemente, pero también lo hacía responsablemente. Entonces, aquí podemos ver que esta profecía también se cumplió. Y él no andaba dándose crédito a sí mismo, no, él trataba de obedecer la voluntad de su Padre. Hoy en día, tristemente, hay mucha gente, algunos falsos predicadores, algunos falsos maestros que tratan de darse crédito a sí mismos, que tratan de ganarse el favor de la gente y también ganarse sus recursos económicos. Tristemente, ¿verdad? Mucha gente, muchos predicadores y evangelistas de la prosperidad
abundan en la televisión y en otros lados. Ahora, no todos, pero hay algunos. Cristo no era como ellos. Cristo no les dio ese ejemplo. Él fue una persona que fue humilde y aún así era el Hijo de Dios. En Apocalipsis, vamos a leer, el versículos 20 al 21. Mateo 12, 20 al 21. Ahí enseguidita. ¿Qué dice este pasaje? Dice, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Entonces, aquí podemos ver que Él no iba a romper la caña quebrada, ni apagar la mecha que apenas arde. Ahora, ¿qué podemos entender por la caña quebrada y la mecha que apenas arde? ¿Qué es una caña quebrada? Pues una caña quebrada, hay gente, yo sé que muchos de ustedes les gusta pescar, algunos no. Una caña es pues una caña, ¿verdad?, de carrizo o algo así, no sé cómo les llaman, de bambú, que se usa para pescar. Se tira el anzuelo y con esa caña se puede lograr fácilmente ver cómo el pez toma la carnada y jalarlo fácilmente. Ahora, cuando una caña se quiebra, pues la caña ya no sirve para lo que fue diseñada. ¿Qué es lo que hace un pescador con esa caña? Pues la echa a la basura y se compra otra, posiblemente. Ahora, también cuando hay una vela o una mecha de algún instrumento para alumbrarnos, cuando está nueva, está muy suave y está muy contenta la persona que la tiene. ¿Por qué? Porque va a alumbrar perfectamente. Ahora, esa vela o esa mecha no va a durar para siempre. Va a ir usándose hasta que llegue a un puntito o un hilito donde ya casi se acaba. ¿Y qué es lo que hace esa persona? Quita esa, compra otra y esa la echa en la basura. Ahora, cuando Cristo habla de la caña quebrada o la mecha que apenas arde, no se refiere a algo físico, se refiere a una vida tal vez dañada por el pecado, tal vez dañada por las circunstancias, tal vez dañada por las inclemencias del tiempo o por otras cosas. Hay gente que ha tenido alguna enfermedad terminal y tal vez se siente que ya no vale nada. Pero ¿sabe qué? Cristo aún la valora. Quizá haya alguna persona que haya sido dañada por las drogas o tal vez por algún otro pecado que haya traído graves consecuencias. ¿Sabe qué? Cristo puede restaurarla. Cristo puede usarla aún en esas circunstancias. Continuando, vamos a Apocalipsis, ahora sí. Apocalipsis 5:9. Apocalipsis está al final de sus Biblias. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. ¿Qué nos dice Apocalipsis 5:9? Aquí nos habla de algo muy interesante. Apocalipsis 5:9. Dice así: y entonaban un nuevo cántico, digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? Dice, con su sangre compró, ¿sí? Con su sangre compró toda gente de toda raza, pueblo, lengua y nación. Cristo no vino para condenarnos. Él vino para que tengamos vida, para que tengamos esa esperanza de un día llegar al cielo, vivir con Él para siempre. La Biblia dice que el diablo, el único objetivo que él tiene es robar, matar y destruir. Cristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Entonces, aquí podemos verlo en este versículo. Ahora, regresando a Mateo 12:20, ¿sí? Mateo 12:20 dice así: no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. Y aquí la pregunta es, ¿cuáles son las dos cosas que hace Cristo según el versículo 20? ¿Okay? No rompe la caña quebrada, ni apaga la mecha que apenas arde. Cristo no es una persona que desea destruirnos. Él desea rehacernos.
Él desea restaurar nuestras vidas. Y si alguno de nosotros nos sentimos como esa caña quebrada o como esa mecha que ya está al final de su vida útil, Cristo quiere restablecernos. Ahora, hoy en día también hay mucha gente que está como este caso, ¿verdad? Ya tal vez terminando el final de su vida o tal vez terminando el final de su salud o de su vida útil. ¿Sabe qué? Cristo quiere usarle aún en esas circunstancias. En el antiguo, en la Biblia menciona varias personas que eran así como la caña quebrada o la mecha que apenas ardía. ¿Cuáles son algunos de esos ejemplos? Unos de ellos son la mujer samaritana. Todos recordamos una mujer que había tenido 5 maridos, pero el que al final tenía no era su marido. Y cuando Cristo la confronta, pues ella no se sintió muy cómoda al saber que Cristo sabía su vida. Pero Cristo lo hizo solamente para hacerle ver la falla de ella. ¿Qué hizo Cristo? La perdonó, le dio esa agua viva y esta mujer nunca fue lo mismo que era antes. Ahora esa sed que ella trataba de saciarla con un marido, otro marido, fue saciada. Cristo la sació. Otro ejemplo fue Marta, María, ¿sí? Cuando el caso de Lázaro, ellas eran unas mujeres que amaban tanto a Lázaro que cuando él murió, ellas se quebraron, ¿sí? Emocionalmente. En nuestra iglesia ha habido algunas personas que han perdido a su cónyuge. Nuestro hermano Ricardo Ludi perdió a su esposa hace, ¿qué será? Como casi 4 años. Nuestra hermana Salomé también perdió a su esposo hace un tiempo. Pero ¿saben qué? Cristo aún tiene un plan para ellos. Y hay otras personas más, ¿verdad?, que también han sufrido pérdidas graves, pero siguen adelante. ¿Por qué? Porque Cristo tiene una esperanza para ellos. También vemos a la mujer que fue sorprendida en adulterio. Sí, recordamos esa historia. Los fariseos, los hombres malos, trajeron a esta mujer para que Cristo la condenara. Cristo pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. ¿Saben qué? Cristo no vino para juzgar al mundo. Él vino para dar vida y para que tengan en ella esperanza. Sin embargo, hay mucha gente que no lo quiso aceptar y hoy en día hay mucha gente que no lo quiere aceptar. Entonces, no es que Cristo sea malo, es que esa gente decide castigarse, ¿sí?, irse al sufrimiento por sí misma. Entonces, Cristo vino para dar vida y darla en abundancia. Vamos a ver ahora en Lucas 7, 36 al 38. Un ejemplo de una vida quebrada, un ejemplo de una mecha que apenas ardía, y este es un ejemplo de una mujer. Lucas 7, 36 al 38. Lucas capítulo 7, versículos 36 al 38. ¿Qué nos dice este pasaje? Dice así: uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos y también se los besaba y se los ungía con perfume. Aquí podemos ver una bonita historia dramática. En este pasaje aquí vemos a 2 personas muy diferentes. Vemos el caso de un fariseo que tenía dinero. ¿Qué hizo este fariseo? Invitó a Jesús a comer a su casa. Yo me imagino que ha de haber sido una casa muy bonita, muy espaciosa, muy lujosa. Y también vemos el caso de una mujer, ¿sí? Una mujer que no tenía, dice aquí que era una mujer que tenía fama de pecadora. Lo más probable es que era alguna mujer prostituta, una mujer que se ganaba la vida día tras día
y no tenía mucho dinero y tenía mala reputación. Vemos que eran dos personas diferentes. Ahora, ¿qué fue lo que hizo esta mujer cuando se enteró que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo? En el versículo 37 vemos la respuesta. Dice así: ahora bien, vivía en el pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Aquí podemos ver a una mujer con un frasco de alabastro lleno de perfume. En aquellos tiempos, pues se usaba el perfume para oler bien, se usaba el perfume para otras cosas también, ¿verdad? Y esta mujer se presentó con este frasco de alabastro. Hay otros pasajes que hablan acerca de este frasco, de el precio de este perfume. Y en ese caso de este perfume era un perfume muy caro. Quizá esta mujer había estado ahorrando para comprar ese perfume de alabastro. O quizá alguien se lo había heredado o se lo habían regalado. Esta mujer tenía este perfume como un tesoro. Era algo tan valioso para ella que ella, al sentirse tan mal de su condición, fue y lo derramó ante Jesús. Ella reconoció que Jesús era una persona digna de este perfume. Ahora, en el versículo 38, ¿qué fue lo que esta mujer hizo con este tesoro que ella tenía? Dice el versículo 38, llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos y también se los besaba y se los ungía con el perfume. Aquí podemos ver una mujer arrepentida, una mujer que se dio cuenta de que era una pecadora y también reconoció quién era aquel a quien ella estaba allí abrazando, besando y llorando. Era una muestra de arrepentimiento. ¿Por qué creen ustedes que ella hizo todo esto? Pues podemos suponer varias cosas. Una de ellas, ¿sí?, es de que ella debió saber que Jesús era una persona muy importante. Ella tenía quebrantado su corazón, ¿sí? Era como esa mecha que apenas arde, ¿sí? Pero sabía que estando con Jesús podía avivar esa mecha, podía avivar ese fuego. También podemos ver la actitud del fariseo. El fariseo, ¿qué actitud tenía el fariseo? El versículo 39, ahí lo tenemos. Dice así: al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre, refiriéndose a Jesús, fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. La mujer sabía quién era Jesús, reconoció quién era Jesús, y este fariseo, al ver esto, menospreció a Jesús. Podemos ver dos personas muy, muy diferentes. El fariseo, él sentía que lo tenía todo, y esta mujer sentía que no tenía nada. Lo único que quería era Jesús. Ahora, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Vamos a adelantarnos un poquito más adelante. Bueno, vamos a seguir leyendo el 40. Dice: entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? El 43 dice: supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho,
es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Y el 50 le dicen, tu fe te ha salvado. Le dijo Jesús a la mujer, vete en paz. Aquí podemos ver, ¿verdad?, dos personas que trataron diferente a Jesús. El fariseo, quien lo menospreció, y esta mujer, quien hizo un acto de adoración. Amó al Señor Jesús y lo demostró con sus actos. Y aquí la pregunta es para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que, o en qué forma usted, cada una de las personas que me está viendo, ¿sí?, hace con Jesús? ¿Sí? ¿Lo menosprecia como este fariseo? ¿O usted es una persona que reconoce sus pecados, reconoce su maldad y se humilla ante el Señor Jesús? Esta mujer reconoció al Señor y se humilló ante Él y lo adoró con lo que ella tenía. El fariseo le dio, como quien dice, las obras a Jesús. No le dio beso, no ungió su cabeza con aceite, no le lavó los pies, ¿sí? Y sin embargo esta mujer la ungió con perfume, con lo más preciado de ella, y hasta se los besó y los enjugó con sus cabellos. Esta es una mujer que demostró realmente arrepentimiento. Y me pregunta para cada uno de ustedes, ¿qué es lo que hace usted con Jesús? ¿O qué es lo que va a hacer? ¿Cómo lo podemos demostrar? En su vida diaria, ¿qué hace usted con su tiempo? ¿Es usted como el fariseo que le da las obras a Jesús? ¿O es como esta mujer que le da lo más preciado de su tiempo? ¿Qué es lo que hace usted con sus dones, con sus talentos? ¿Le da a Jesús las obras o le da las primicias? ¿Qué es lo que hace usted con su energía? ¿Le da a Jesús ya cuando anda todo cansado o lo último? ¿O le da las primicias? ¿Qué es lo que hace usted con su dinero? ¿Le da a Jesús las obras o lo pone en primer lugar? ¿Qué es lo que hace usted con sus prioridades? ¿Qué es lo que hace con todos los recursos que Dios le ha dado? Esta mujer, tal vez lo más preciado o lo único valioso que ella tenía era el perfume. Y ella lo dio al Señor Jesucristo. Lo usó para la gloria de Él. Entonces, si alguno de ustedes aún no ha confiado en Cristo como su Salvador, yo lo invito a que lo haga. Juan 3:17, me gustaría leerlo, dice algo interesante. Juan 3:16 y Juan 3:17. Juan 3:16 dice lo siguiente: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo, lo más preciado que Él tenía, para morir en la cruz, para que usted y yo podamos llegar a ser salvos. Ahora, en el versículo 17 dice así: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Dios no envió al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Ahora, toda aquella gente que acepta al Señor Jesucristo llega a ser salvo, llega a ser hijo de Dios, y un día cuando muera va a poder entrar en el cielo. Pero tristemente hay mucha gente que le rechaza. Entonces, ¿qué es lo que le espera a esa gente? Le espera el horrible castigo del infierno, un juicio que Dios ha preparado para el diablo y sus ángeles, y no quiere que ningún ser humano vaya. Pero hay mucha gente que están escogiendo este destino. Dios quiere restablecer su vida para que pueda continuar por la eternidad. Dios no quiere el sufrimiento de la gente, pero hay mucha gente que escoge el sufrimiento. Entonces, si hay alguno que me está escuchando que aún no ha confiado en Cristo como su Salvador, venga a Él. ¿Por qué? Porque no tenemos todo el tiempo del mundo. El tiempo es limitado y un día va a llegar el tiempo en que se le termine. Y entonces va a llegar el momento en el que enfrentaré el juicio de Dios. Este Cristo, ya se acerca Navidad, que recordamos que nació en Belén de Judea. Un día
Ahorita bien, recordamos su venida como un tierno niño que trae salvación al mundo. Pero va a llegar un día en el cual va a venir como un juez, como un rey a gobernar y también a castigar a aquellos que hacen maldad, aquella gente que no creyó en Él. Entonces, ¿qué es lo que a usted le gustaría que Jesús le dijera? Bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo del Señor, o que le dijera, apártate de mí, hacedor de maldad. A mí me gustaría, pues yo ya he confiado en Él como mi Salvador y yo creo por fe, porque lo dice su palabra, que voy a estar con Él, vivir para siempre. No me gustaría sufrir en el infierno y tampoco me gustaría eso para usted. Entonces, si usted ya ha confiado en Él, lo felicito. Siga hablando a otras personas de Cristo para que también vayan al cielo. Y si alguno de ustedes aún no ha confiado en Cristo, confíe en Él, porque de esto depende dónde va a pasar usted la eternidad. El fariseo, del cual vimos aquí la historia, él se creía una caña que estaba entera, no se creía una mecha que apenas ardía, pero sin embargo eso es lo que era. ¿Por qué? Porque estaba rechazando a Jesús. Y un día, si es que él no se arrepintió, va a enfrentar este juicio. Pero esta mujer que se arrepintió, Cristo la salvó, Cristo la restauró. Y yo estoy seguro que ahorita está en el cielo, disfrutando de la presencia del Señor Jesucristo. Vamos a orar para terminar este tiempo. Padre, te damos gracias por todo lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias, Señor, porque hace más de 2000 años el Señor Jesucristo vino para traernos la salvación. Y pues tú quieres, Señor, que nosotros vengamos a ti, Señor. No importa lo que hayamos vivido. Quizá algunos de los que me están viendo sean como esa caña quebrada, que sus vidas han sido dañadas por el pecado o dañadas por esa otra cosa, y Cristo quiere restablecerlas. Te pido por ellas, Señor. Y también, Padre, te damos gracias porque tú nos restauras, pero también tenemos que arrepentirnos. Ayuda, Padre, si hubiera alguien que quizá está enojado con la vida, enojado, Padre, distanciado de ti. Obra, Padre, sensibiliza su corazón para que pueda acercarse a ti y tú le restaures. Te pido, Señor, que sigas bendiciendo la Iglesia Bíblica Vida Nueva, pero también, Señor, aquellas otras personas de otras iglesias que nos ven. Y también, Padre, si hubiera alguna persona que no asiste a alguna iglesia, que también nos está viendo, Señor, bendícele grandemente y obra tú, Padre, para que tu Evangelio siga creciendo cada vez más. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues ahora vamos a continuar alabando al Señor con el canto Sumérgeme. Cantemos con nuestro hermano Marco Gudiño. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti.
cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. A continuación, vamos a poner a tu disposición un número de WhatsApp y un correo electrónico en el cual nos puedes escribir para darnos tus comentarios o hacernos preguntas. El número de WhatsApp es 331-019-8380. Y el correo electrónico es ib.vidanueva@outlook.com. Esperamos que nos escribas y ten la seguridad que daremos respuesta lo más pronto posible. Y vamos a continuación a dar algunos avisos. Gracias a Dios, la iglesia ya tiene su página web. Esta la puedes encontrar en la dirección que aparece en la pantalla. En ella podrás encontrar la declaración de fe de la Iglesia Bíblica Vida Nueva, así como estudios y videos de sermones y las cápsulas de 5 minutos de aliento espiritual. Tenemos la célula unida el día 20 de diciembre. Te esperamos. Les recordamos el tiempo de oración los días martes y viernes a las 9 de la noche. Los viernes tenemos conexión por Zoom para orar todos juntos por medio de videoconferencia. Los miércoles se continúa publicando la cápsula que denominamos 5 minutos de aliento espiritual. Te esperamos que nos acompañes con tus seres queridos y la compartas. Damos gracias a Dios por este domingo, por este servicio que hemos podido tener. Les deseamos una buena semana y les esperamos el próximo domingo. Que Dios les bendiga a todos. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché
que la